estoy aquí pidiéndote que hagas en mí tu voluntad, Señor. Vengo en oración, moldea a ti mi vida para crecer en tu amor, Señor. Eres el adorado. Quita de mí lo malo para crecer en tu amor. Y estoy dispuesto a sufrir si con esto voy a crecer en ti, que al final yo pueda transmitir que a mi vida vas moldeando tú para crecer en tu amor. Tanta misericordia en ti he podido encontrar, que aún siendo como soy, me has llamado desde donde estoy. Y algunas cosas tengo que dejar, y eso quizás me dolerá, pero quiero ser un siervo fiel, que hagas en mí tu voluntad, Señor. Vengo en oración, moldea a ti mi vida para crecer en tu amor, Señor. Eres el adorado. Quita de mí lo malo para crecer en tu amor. Y estoy dispuesto a sufrir si con esto voy a crecer en ti, que al final yo pueda transmitir que a mi vida vas moldeando tú para crecer en tu amor, para crecer en tu amor. Muy bien, vamos a ir en nuestras Biblias a dos pasajes que quisiera que tomáramos allí como referencia para el tema de esta noche, hermanos, y tendremos una pausa en la exposición de los libros que hemos estado enseñando, un libro por sermón, y eventualmente usted notará que hacemos alguna pausa para tocar algún tema pues que tiene que ver quizá un poco más con la parte práctica directa de las necesidades que se presentan en la congregación. Y esta es una de esas ocasiones donde vamos a estar tocando un tema que espero, hermanos, como lo ha sido para mí, de bendición, lo sea también para usted. Y vaya entonces a estos dos pasajes que le voy a mencionar. Deuteronomio capítulo 6, por favor tenga ahí abierta la escritura. Deuteronomio capítulo 6 y Efesios capítulo 6. Fácil de recordar, los dos son en el capítulo 6. En el Antiguo Testamento Deuteronomio y en el Nuevo Testamento Efesios. ¿Ok?
Deuteronomio capítulo 6 y Efesios capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos, en Deuteronomio, vamos todos ahí para partir de esa cita en el Antiguo Testamento. Voy a leer yo el versículo 1 y ustedes me acompañan a leer el versículo 2 de Deuteronomio 6. ¿Ok? Yo leo el versículo 1 y ustedes el versículo 2 junto conmigo. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer yo el versículo 1 del 6. Dice la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla todos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Note, lo vamos a volver a ver enseguida. Ahora Efesios 6, miren la relación que encontramos. Efesios 6, versículo 1 y 2. Voy a leer yo y ustedes van a leer conmigo el versículo 3 y 4. Yo leo 1 y 2, ustedes conmigo 3 y 4. Dice la Escritura, Efesios 6, 1 y 2: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lean conmigo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ven la relación que hay en estos dos pasajes? Separados por una distancia de tiempo de más de 2000 años, 3000 años posiblemente. Pero el mandamiento que el Señor dio a su pueblo inicialmente, cuando Él decidió formar un pueblo para su gloria, es el mismo mandamiento que Dios instituye en lo que el Señor llamó la iglesia, que es la extensión, que es el resultado de lo que Él había pensado en el Antiguo Testamento. El mismo mandamiento lo encontramos en Efesios, una de las cartas más hermosas que se refieren a la familia. Esa conexión que vemos específicamente donde habla de guardar los mandamientos para que tu vida se prolongue sobre la tierra, lo vemos en el Nuevo Testamento: para que tengas larga vida sobre la tierra, tiene que ver con guardar los mandamientos del Señor. Esos mandamientos que deben ser enseñados desde el hogar, y ese es el punto que quiero tratar ahora. Esos mandamientos, esa palabra que debe ser enseñada en el seno del hogar. Vamos a orar y pedir del Señor su bendición sobre el tema. Padre, te ruego, mi Dios, que obres en tu gracia, en tu misericordia, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Que, Señor, nos toques en nuestro corazón como padres y en cualquier rol que tengamos en la familia, como hijos tuyos, para que atendamos esta palabra tan importante y necesaria en nuestros tiempos. Te pido que obres en el nombre de Cristo. Amén. Si quisiera recordar el tema o quiere tener un título allí, puede poner el siguiente: la vida espiritual desde el seno familiar. La vida espiritual desde el seno familiar. Me pareció muy interesante, hermanos, que antes de que la iglesia fuera instituida como tal, antes de que existiera esa estructura que conocemos ahora, con el gobierno que el Señor puso, con los elementos que ahora le llamamos iglesia, incluso antes de que existiera el pueblo de Dios en forma, con las leyes que Él le dio en su momento a Abraham, antes de que existieran estos dos símbolos que son en el Nuevo Testamento la iglesia y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, el Señor se dirigió a familias y lo sigue haciendo al día de hoy. Él no ha cambiado eso. Para Dios obrar y poder reflejarse, revelarse, y que nosotros pudiéramos proclamar su nombre y enseñar sus estatutos, lo hizo en el seno familiar, lo hizo en el interior de una familia. Eso no debemos olvidarlo nunca, hermanos.
Porque eso de entrada nos dice que la responsabilidad espiritual en el seno familiar no suple nuestro deber de congregarnos en la iglesia. Es decir, no es que, bueno, como voy a la iglesia, entonces ya mi deber familiar, espiritualmente hablando, pues no lo tengo que hacer, porque voy todos los domingos a la iglesia, o porque no falto los miércoles a la iglesia, y descuido entonces mi responsabilidad familiar, espiritualmente hablando. Quisiera que hoy viéramos, hermanos, la importancia que tiene para Dios el que nosotros atendamos sus estatutos como familia, desde el seno familiar. Así que por eso recuerde este título, la vida espiritual desde el seno familiar. Estamos en un pasaje, hermanos, donde apenas el Señor está planeando formar un pueblo para su gloria y se va a dirigir a las familias. Y note entonces el primer pasaje que leímos hace un momento, porque de ahí vamos a sacar algo bien interesante. Capítulo 6, específicamente el versículo 2, la segunda parte. Mire, note a quién va dirigido y en qué orden va dirigido este mandato de atender la palabra de Dios en el seno familiar. Para que temas a Jehová tu Dios, y allí encontramos el propósito, hermanos, de por qué necesitamos inculcar en nuestra casa, en nuestro hogar, la palabra de Dios, para que temas a Jehová tu Dios. Pero ¿cómo se hace eso? Guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Ok? ¿Y a quién va dirigido? Hay tres elementos en la casa, en la familia. Tres personas, si quiere decirlo así, o tres tipos o categorías de personas. Tú, número uno, ahí está, ¿lo ve? Por lo cual, sus mandamientos que yo te mando, tú. Dos, tu hijo. Tres, el hijo de tu hijo. Y eso prácticamente es lo que conforma la familia. Por lo menos en la responsabilidad directa que tenemos dentro de nuestra casa como varones o como cabezas o como responsables que le vamos a dar cuenta a Dios sobre nuestra casa. Empieza por ti, dice la Escritura, y le está hablando al varón. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Es decir, tú, tus hijos y tus nietos. Y no termina ahí, mire, para que tus días, el hijo de tu hijo, ¿cuántos días? Todos los días. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Y me parece tan interesante porque a veces pensamos que los devocionales familiares, que lo que llamamos el altar familiar, es para los niños. Pensamos que es mientras estén pequeños, es para los inexpertos. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que lo necesitamos primeramente nosotros. Dice tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos. ¿Cuántos aquí, hermanos, ahora mismo, cuántos aquí tienen nietos en casa? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen nietos en casa? Hay algunos. Muy bien. Ok, ahí está un sector que aplica aquí. Porque es muy fácil pensar, no, pues yo ya acabé, dicen algunos, yo ya no tengo hijos en casa. O no, yo ya mis hijos están grandes. Bien, ¿y tus nietos? Bueno, ¿cuántos tienen hijos en casa? ¿Cuántos tienen hijos en casa? Okay. Ahí está otro sector. No, pues no se escapó, no tiene todavía nietos, esos apenas vienen, pero tiene hijos en casa. Bien. ¿Y cuántos dicen, hermano, pues yo no tengo ni hijos ni nietos en casa? Estoy yo solito. Muy bien, aquí está tú. No es que hay un momento donde ya no necesitamos atender esta responsabilidad familiar. ¿Y luego por cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. ¿Y sabe por qué enfatiza eso? Porque, hermanos, no es que una vez que nos convertimos al Señor y que vimos su gloria y que creímos en Él y que estamos en un nivel de espiritualidad, porque hay momentos donde estamos fuertes, firmes, no crea que ya la tiene ganada. Ni usted, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. No crea que porque hoy estamos firmes y hoy creemos, entonces ya estamos seguros y ya no necesitamos más. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es una advertencia del apóstol Pablo, el gigante de la fe, diciendo, te descuidas poquito y tu fe flaquea. Una de las cosas con las que más batallamos, aún como cristianos, es contra la incredulidad. Es decir, dejamos de creer fácilmente promesas básicas de Dios.
Ay, hermano, claro que no, yo creo en el Señor, yo creo en su provisión, yo creo en su poder, yo creo en su presencia. Pero a veces nos comportamos como si Dios no fuera poderoso, como si Dios no supiera todas las cosas, como si Dios no fuera amor, como si Dios no tuviera sabiduría, como si Dios no fuera soberano, como si Dios no estuviera allí. Nuestra conducta revela nuestra incredulidad muchas veces. Y eso responde a que hemos descuidado nuestra proclamación de la palabra en el seno del hogar. Hemos descuidado nuestra relación personal en el seno del hogar. Mire, no nos da para la vida espiritualmente firme, no nos da solamente una vez a la semana, no es suficiente. No es suficiente el domingo, no es suficiente solo el miércoles, no es suficiente 2 días a la semana. Todos los días de tu vida necesitamos eso. Hermanos, hay una premisa que necesitamos entender para poder creer esta verdad que desde el principio el Señor dejó a las familias y que sigue sustentando hasta el día de hoy. Esa premisa es que nuestros cuerpos, hermanos, no han sido glorificados. Nuestros cuerpos están habituados al pecado. Nuestra carne todavía nos juega chueco, nos hace tropezar. Nuestra carne está habituada de continuo solamente al mal. Y necesitamos sujetar esta carne, necesitamos disciplinar esta carne para poder ir a la presencia de Dios en lectura, en meditación, en oración, en memorización, en servicio. Necesitamos todos los días esto. ¿Y dónde, hermano? Las iglesias no tienen cultos todos los días, pero tenemos la responsabilidad en la casa todos los días. Mire, interesante el capítulo 6 de Deuteronomio. Si usted viera el contexto a donde llegamos al capítulo 6, ya ha dicho algo importante que yo quisiera que usted notara. El 6.1 dice: estos pues son los mandamientos. Bueno, ya habló de los mandamientos, y una de las cosas que acababan de ocurrir allí es que el pueblo había escuchado la voz de Dios hablándole a Moisés desde un fuego, del centro de un fuego, que el monte humeaba donde Dios estaba hablando, se estremecía. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Moisés, no vayamos nosotros a hablar con Dios. No sea que nos consuma. Ve tú y que te hable a ti, y tú nos dices lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe qué está diciendo el pueblo? Está renunciando a uno de los privilegios más hermosos, más grandes que puede tener una persona: hablar con Dios en su misma presencia. Pero hermanos, lo que está haciendo el pueblo es reaccionar a un temor, porque sospecha el pueblo que no son dignos, y no lo eran, que podrían ser consumidos por la santidad de Dios. Y en lugar de renunciar a sus pecados y ponerse bien delante de Dios, y no arriesgarse a ser consumidos porque están mal delante de Dios, dicen: mejor que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros. Y a veces es la razón por la que no nos acercamos a Dios, porque andamos mal y no queremos ir. Y mejor que alguien indirectamente. No queremos leer la Biblia, que nos diga el predicador lo que hay que hacer. No queremos orar. Hay muchas razones que nos evitan entrar en la presencia de Dios, porque sabemos, hermanos, que a veces no somos dignos, sentimos que no lo somos, o traemos algún pecado que no queremos dejar, o qué sé yo, pero evitamos esa responsabilidad de la cual el Señor nos recuerda que tenemos que asumir, ir delante de Él. Y entonces dice Moisés: está bien, dice Dios a Moisés: está bien. Ya escuché lo que el pueblo dijo. Interesante, dice, y está bien lo que dicen. Ahora, el Señor no está diciendo: está bien que ellos no hablen conmigo. Lo que el Señor está diciendo: está bien lo que dicen, pueden ser consumidos. Está bien lo que dicen, que no están en riesgo delante de mí, y toda persona que está delante de mí está en riesgo de morir, porque no puedo hablar al hombre directamente sin que éste perezca y muera por mi santidad. Pero el Señor les había dado un privilegio y había hablado sin que murieran, y Moisés está allí y no muere. Y dice el Señor: está bien, pero ¿sabes qué? La responsabilidad de oírme no se quita. Enséñales que tienen que buscarme personalmente. Enséñales que tienen que venir delante de mí personalmente, por medio de mi palabra. Tienen que ir ahí. Tú no puedes ser su predicador todo el tiempo en lugar de la responsabilidad que ellos tienen de venir a escuchar mi voz.
Y por eso uno de los mandamientos, les dice estas palabras, estos mandamientos y estatutos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Cuáles son estos? Dice, tienen que ser guardados y tienen que ser de forma personalizada. No puedes mandar a alguien que venga delante de mí, tú tienes que venir delante de mí. Tú, y ahí es donde entramos al pasaje que estamos desglosando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Entonces la responsabilidad recae sobre cada varón para que le enseñen a los hijos, para que estos a su vez a los hijos de sus hijos. Tenemos una responsabilidad sobre nuestro hogar, sobre nuestra casa. Hermanos, en el Nuevo Testamento esta conexión es directa. De hecho, Pablo está pensando en este pasaje en Deuteronomio 6 y lo adapta nada más, lo aplica a la iglesia. Y les recuerda que hay una promesa. Miren, cuando la familia, cuando en el hogar se vive de esta manera comprometidos con la palabra de Dios, el resultado natural es que nuestra vida se va a extender. ¿Por qué? Porque estamos viviendo para el Señor y el Señor lo que quiere es que tengamos una vida para glorificarle. El Señor no nos quiere dar una vida para quejarnos. Él no quiere darnos una vida para que disfrutemos aquí de las cosas terrenales. No, nos concede disfrutar de las cosas terrenales para darle la gloria a Él. Es para glorificarlo. Pero ¿cómo vamos a glorificarle si ni siquiera queremos atender a su palabra? Bueno, el mandamiento está desde el principio. Aquí vemos Efesios 6 y usted va Deuteronomio 6, desde Deuteronomio 6 hasta Efesios 6. Pasaron muchos años, muchas generaciones, muchas circunstancias, muchas historias, muchos mandamientos, y usted va a notar si hace un estudio de esto, no es difícil, de ver cuántas veces este principio sigue apareciendo. ¿Se acuerda Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y usted va a encontrarse muchas veces con este principio. Y de forma enfática, o sea, como que cada vez que aparece el Señor nos está diciendo por medio de su palabra, esto es importante, no lo dejes. Y estamos viviendo tiempos, hermanos, donde se está descuidando el devocional familiar impresionantemente. Donde pensamos que porque no tenemos hijos, donde pensamos que porque ya estamos solos, donde pensamos que porque son nuestros nietos, no nuestros hijos, donde ponemos toda clase de pretextos, pero no estamos atendiendo la responsabilidad básica de tener nuestro devocional familiar. Y miren, para los que tienen hijos o nietos, incluso para los que están solos, hay una ventana de tiempo en la que el Señor nos concede tener este impacto en nuestro hogar con nuestros hijos, que no va a estar siempre. Y estas son las edades que pudiera yo decirles, hermanos, si usted compruebe en su caso, si ya tiene hijos mayores, o si está a la mitad del proceso, compruebe esto. Mire, de 1 a 6 años tenemos una etapa con nuestros hijos preciosa, una oportunidad única, maravillosa. De 1 a 6 años es donde los niños están todavía en esa apertura para escuchar a sus padres con admiración, con disposición, con todo, y que son pecadores porque ellos nacen sin ser salvos. El Señor hizo alusión a esa etapa de la infancia, a la inocencia, a la ingenuidad del pecado, como algo a lo que nosotros deberíamos de aprender, porque en esa etapa, hermanos, ellos son tan confiados de lo que le diga un adulto, una autoridad, y si es alguien bueno, si es alguien que quiere lo mejor para ellos, ellos van a recibirlo sin cuestionar muchas cosas. Ellos están siendo apenas formados, son un barro suave que usted puede moldar. De 1 a 6 años es donde ellos admiran a sus papás, es donde ellos escuchan lo que sus papás dicen, es donde se sientan casi con la boquita así abierta, escuchando con aquellos ojos abiertos para lo que papá y mamá están diciendo, si aprovechan ese tiempo. Pero llega un tiempo donde esos 6 años pasaron y el niño empieza a despertar al entorno de la sociedad, del pecado, de las influencias, del mundo, de la carne, de la dureza. Y entonces empieza una etapa de los 7 a los 15 años, que ya es la preadolescencia, la adolescencia y el inicio de la juventud adulta. Y esa etapa es donde ese niño, esa niña, ya no es la misma apertura que tenían. No es imposible, todavía están ahí, todavía ellos están en una etapa de sujeción, pero ya con más luchas. Pero todavía tiene mucho que hacer con esa etapa. Quizás es donde más debiera usted de cuidar y de atenderlo. Incluso usted note, históricamente está comprobado y estadísticamente también, que en esa etapa que estoy mencionando, de los 7 a los 15 años, se requiere el apoyo de más allá de la propia familia.
Muchas veces es cuando interviene la iglesia. Es la etapa donde más veces vienen los papás, hable con mi hijo, pastor. O lo traen, mire, quiero que hable. O un hermano piadoso, venga y hable con él. O buscamos jóvenes que le animen, buscamos ayudas adicionales. Eso no es algo que el pastor se está inventando, eso está ocurriendo, ha ocurrido, porque esa etapa es difícil, pero no se quita la responsabilidad del seno familiar en su vida espiritual. Allí deberíamos reforzar y atender. Hay mucho que hacer. Esta etapa es difícil para los muchachos, están físicamente creciendo, hormonalmente experimentando cambios, espiritualmente sus ojos se abren hacia los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos carnales, toda la fuerza de su juventud, sin experiencia alguna, sin sabiduría, despiertan al mundo casi de golpe, necesitan la cobertura principalmente de la casa, de papá, de mamá, de padres espirituales. Y muchas veces de la iglesia, del pastor, de cuantos quieran involucrarse. Para eso la iglesia, vamos, está bien. Y ahí no sé cuántos están en esa etapa y la estén descuidando. Pero gloria a Dios, están todavía en esa etapa, disfruten, aprovechenla, se va rápido. Ya se fueron los 6 años, de 1 a 6. Se van los de 7 a 15 y viene la etapa de 16 a 22. Es una etapa donde hay un aparente descanso de esa necedad que tenía ese muchacho, esa muchacha. Pero es una etapa donde ya menos reciben, o no de la misma manera. Si antes recibieron bien, bueno, en esa etapa ya habrán recibido lo que tenían que recibir, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? De los 16 a los 22 es su formación preacadémica y académica profesional, donde ellos ya empiezan a sentir los indicios internos de su desarrollo físico que les hace sentir adultos. Intelectualmente también empiezan a tener ya más conclusiones de la vida, más sus propias definiciones, ya empiezan a sentir la independencia de papá, de mamá, y ya no se escuchan, pero no nos escuchan igual. Aprenden incluso ahí a darnos por nuestro lado. Aprenden a ya no chocar con nosotros, pero no nos están escuchando necesariamente. Es donde le digo yo a algunos padres, el muchacho, la muchacha ahí agarra colmillo. Y uno piensa que, sí me está escuchando. No, ya no nos escuchan. Nos evaden. No entran en conflicto, pero saben cómo sobrellevarnos para ya no escucharnos tanto. Y ya no los podemos traer como cuando eran niños a la mesa y sentarlos ahí. Ya tiene 22 años, ya está estudiando su carrera, ya trabaja, ya se sale, ya mide más que nosotros. Pesa más, ya no lo podemos ni cargar. Lo que pudimos hacer antes, todavía si hicimos buen trabajo antes, allí todavía eso pueden ser nobles, pero ya hay ocupaciones que les van a competir con su tiempo que antes tenían para escuchar a papá y a mamá. Y tenemos que reconocer que ya se están retirando de nuestra cobertura. Y esto es una etapa de estándar, no estoy diciendo que esa es la ley y que a los 22 pues ya no les hable nada, no, estoy diciendo que incluso aunque sigan en casa después de los 22, poco o mucho o nada pueden hacer para inculcarles lo que pudieron haberle inculcado en las 2 etapas anteriores. Hermanos, ve por qué es tan importante. Si vamos ahora a pensar un poquito en Efesios capítulo 6, vamos ahí para que vean, Efesios capítulo 6, por qué es tan importante el devocional familiar en cualquiera de las etapas que se encuentre ahora mismo. Bueno, hay un llamado allí a los padres, todo el capítulo 5, 21 hasta el 6, prácticamente, capítulo 6, antes de entrar en el 6, a los padres, al papá y a la mamá, para que se conformen al carácter del Señor en su matrimonio. Y empieza a hablarle: tu marido, ama a tu mujer, mujer, sujétate a tu marido, marido, trátala como vaso más frágil, mujer, obedécele en todo. Y habla de esa relación que ellos deben tener como padres, porque les está preparando para que puedan ser influencia para sus hijos. Y el capítulo 6 aborda a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y va a citar Deuteronomio 6. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero primero a los padres les facilita la forma en que los hijos puedan recibir y ser receptores. Y luego a los hijos les dice sin ninguna justificación: mira, hijo, tú tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Tienes que honrarlos para que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Y cierra con los padres y le dice: ay, padres, pero finalmente la responsabilidad sigue siendo de ustedes, mayormente. Vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, no provoquéis a ir a vuestros hijos,
O sea, no seas incongruente con ellos, es lo que está diciendo. No contradigas con tus hechos lo que predicas. No les seas de estorbo, porque a veces eso es lo que pasa, hermanos, que en lugar de enseñarles, inculcarles y guiarles, les somos de estorbo con las cosas que decimos pero no hacemos. Y entonces les dice qué es lo que deben hacer. En lugar de ser incongruentes y provocarlos a ira, dice criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí implica las edades que acabo de mencionar, hermanos. Esto de las edades no viene en la Biblia de esta forma que lo acabo de decir. Pero si usted observa las etapas de sus hijos, si usted nota lo que sucede en la realidad, en la Biblia simplemente dice, mira, mientras sus hijos estén en tu casa, mientras seas el responsable bajo su techo, tú tienes que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo nada más le comparto lo que la historia, la estadística está diciendo acerca de las etapas y de las edades de cómo ellos reciben la palabra de Dios. Y usted nótelo si no ha sido así en el caso suyo, si ya pasó por las 3 etapas o en cualquiera que esté. Y notará que así es. Pero hay esperanza mientras están allí, criados en disciplina y amonestación del Señor. Pero no todas las etapas son iguales. Pero cada etapa tiene lo suyo. Una vez que ellos llegan a esa etapa adulta y vuelan del nido, ya no hay más que hacer de parte suya, por lo menos como responsabilidad. Ya el Señor ya no le va a pedir cuentas de lo que ese muchacho haga cuando ya no está en su casa, cuando ya formó su familia, porque dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y él comenzará el ciclo que usted acaba de salir. Y eso es bíblico, hermanos. Pero, ¿qué de nuestra casa? Volvemos al punto. ¿Qué de nuestro hogar, espiritualmente hablando? Hermanos, hay 3 cosas, y con esto voy a cerrar, 3 cosas que debemos de trabajar como disciplina de los devocionales familiares. 3 elementos que debemos considerar para, mientras nuestros hijos estén en casa, no importa la etapa en la que estemos viviendo, 1 a 6 años, 7 a 15 o 15 a 22, o usted esté solo, no importa. 3 cosas que debemos trabajar, hermanos, que encierra toda la vida espiritual del hogar. La disciplina de la palabra. La disciplina de la palabra. ¿Por qué es esto? ¿Qué significa la disciplina de la palabra? Hermanos, por la naturaleza que tenemos de esta carne caída, resiste nuestro cuerpo, nuestros sentidos naturales resisten la palabra de Dios. Se requiere disciplinar al cuerpo para oír la palabra de Dios. Se requiere disciplinarlo. Se requiere tener tiempos específicos para decir, me voy a exponer a la palabra y voy a exponer a mis hijos a la palabra. Si usted note, si usted le dice, ¿cuándo quieren tener devocionales? Ellos, si están buscando algún favor de usted, le va a decir, todos los días, papi. Pero déjelos saber si llegan solos, no llegan. ¿Cuándo quieres ir a la iglesia? Los hijos no llegan, no quieren ir. Tenemos que disciplinarnos y disciplinarles, y me refiero a practicar habitualmente momentos para oír la palabra de Dios. Tenemos que ejercer, que practicar, que sufrir, que pagar un precio para que se practique habitualmente oír la palabra de Dios. Tenemos que practicar la disciplina de la palabra. Es una disciplina porque no es natural de la carne hacerlo. No es natural. Esto se hace cuando ya uno se ha ejercitado. Cuando los sentidos han sido ejercitados, dice Pablo. Porque si no son ejercitados los sentidos, la carne vuela, corre, se va. Tenemos que disciplinarnos y disciplinar para que cuando el muchacho salga de la casa, tenga el hábito de leer la palabra de Dios, de ir a la iglesia, de tener sus devocionales, porque se les tuvo una y otra vez. En lo físico se llama memoria muscular, cuando uno repite un movimiento y un movimiento. ¿Se fijan los que manejan que de repente van al trabajo y no saben ni cómo llegar? Llevan pensando en otra cosa, las manos manejan solas. Los pies manejan solos, los ojos se mueven solos. Ya no piensa uno en todo eso, se llama memoria muscular. Es un hábito por la repetición. Eso ocurre en la vida espiritual, debe ocurrir. Debemos disciplinarnos en exponernos a la palabra toda vez que tiene oportunidad de hacerlo. Produzca esos momentos devocionales, lecturas en la casa, en los estudios de la iglesia, cada culto que hay, cada reunión cuando se va a abrir la escritura. Tenemos que producir esa repetición constante. Número 2, uno es en la palabra, 2 en el hablar. La disciplina de hablar, me refiero a lo espiritual, es decir, la oración. ¿Sí?
La disciplina de la palabra, la disciplina de hablar con Dios. La oración, hermanos, es algo que parece tan cosa de nada. ¿Quién no puede orar? ¿Ok? Pídale a su hijo que ore 10 minutos seguidos. 10 minutos nada más. Es más, usted, dedíquese a orar 10 minutos. Algunos podrán decir, oye hermano, no es nada 10 minutos. Gloria a Dios si en verdad no le cuesta ningún trabajo 10 minutos seguidos. Pero la carne se resiste a 10 minutos de oración. Se tiene que habituar a la oración, a hablar con Dios. La disciplina de oír la palabra es tan difícil en la carne como lo es la oración en la carne. Pero el hábito de ir a la presencia de Dios en oración y de ir en su palabra se va haciendo una costumbre que va a ser un beneficio. A veces, hermanos, estamos orando en luchas, pero trae fruto. A veces venimos a la iglesia para oír la palabra con agonía, con enfermedad, con indisposición, con un pleito interno en la casa. Pero llegamos aquí y cuando salimos decimos, gloria a Dios que fui, gracias Señor, porque da fruto. Y en tercer lugar, la disciplina de la comunión. ¿Qué es eso? De interactuar como cuerpo de Cristo. Hermanos, tampoco es algo que la carne quiere. Véalo, resiste. La carne resiste a interactuar con otros creyentes. La carne resiste a reflejar el carácter humilde de Cristo, el amor, el afecto, la cordialidad, lo que es de buen nombre, lo que Pablo enlista, si hay virtud alguna en esta pensada, y a la hora de practicarlo la carne resiste, y tenemos que habituar a los muchachos, a los niños, nosotros mismos a interactuar en la familia, espiritualmente hablando. Hermanos, que las reuniones en la familia no solo sean para ver una película, que no solo sean para hablar del chisme del día, que no solo sea para la comida, que sea para hablar de Dios, que sea para orar, que sea para meditar, que sea para compartir de la palabra, que sea para ayudarse unos a otros, que sea para servirse unos a otros. Lo mismo debe ocurrir en la iglesia. La comunión, pero la carne no quiere esto. Hermano, todo esto se cultiva desde el seno del hogar. Principalmente, la iglesia viene a ser un refuerzo indispensable y necesario para la vida comunitaria de la iglesia, pero de la familia lo que es necesario es inculcar este principio básico de estas palabras. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa, y cuando te levantas, y cuando vas por el camino, y cuando entras y cuando sales. Eso lo tienes que hacer en tu casa, y tienes que empezar contigo y extenderte a tu hijo, a tus nietos. Y cuando acabaste con los nietos y terminaste con los hijos, sigues estando tú con la misma necesidad todos los días de tu vida. Hasta entonces, hermanos, podremos decir que estamos en la buena batalla, que estamos al pie del cañón, que estamos cumpliendo la voluntad del Señor, que estamos dando la cara de las cosas que el Señor quiere que hagamos, que estamos cumpliendo nuestro propósito como familia, como iglesia. Y siéntase en los méritos de Cristo, hermanos, satisfecho de que está peleando esta batalla entre dificultades y enfermedades y lo que sea. Vale la pena. Quiero animarle a eso, hermanos. Que no nos acostumbremos solamente al domingo, al miércoles y al conocimiento teórico. Que llevemos esto a la casa. Me regocija mucho cuando escucho un testimonio, cuando alguien se acerca y me comparte, hermano, esta enseñanza, en esta semana la viví, esto me sirvió para lo que estoy viviendo en mi casa, con mi hijo, con mi esposo, Eso es glorioso, eso es hermoso, porque se está llevando al seno del hogar y desde allí se está propagando y se está sustentando. Y la iglesia solamente, hermanos, es esa extensión de la familia personal que Dios nos ha dado a la espiritual. Son las dos instituciones que Dios puso, la familia y la iglesia. Y comenzó con la familia, para que de estas se forme la iglesia. Y por eso la prioridad, hermanos, si no suple una cosa a la otra, son las dos. Pero la prioridad que vemos en la Escritura es la vida espiritual desde el seno familiar. Padre, gracias por el tiempo que hemos meditado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poderlo asimilar. Pon las palabras tuyas en el corazón de mis hermanos. Señor, tú sabes que siempre nos quedamos cortos y nos faltan palabras. A veces nos sobran. Pero tú sabes, Señor, el deseo de mi corazón
de poder compartir con mis hermanos este tema y de poderlo vivir yo, porque es tu deseo, Señor. Gracias por ponerlo en mi corazón y darme convicción, pero Señor, yo quisiera, Padre, que también mis hermanos tengan esta convicción directamente de ti, por tu palabra. Obra en sus vidas personales, en sus hijos, en sus nietos, y glorifícate, Señor, en cada hogar, para que tu iglesia realmente, Señor, pueda ser esa luz en el mundo, en la sociedad que vivimos. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.